acompaña en cabina Ricardo Torres Carreto, quien es dirigente del INEGI en la entidad. Bienvenido, muy buenos días. Pues siempre es un gusto estar con ustedes y ahora platicar de una modalidad muy interesante que no es la primera vez que se hace en el país, que es la actualización de la base de medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor y al Productor. Traducido para Juanji. Joder, cabrón. Inflación de los productores e inflación de los consumidores. Para dar el nombre del programa, de la chingada esa. Debemos ser empáticos, por lo tanto lo vamos a ciudadanizar. Exactamente. Qué bueno, ¿Qué implica y para qué sirve? Mira, hasta el 2011 el Banco de México era responsable de desarrollar estos índices, hacer investigación de precios, y todo empezó en 1929 con un cálculo que se hizo en la Ciudad de México, se convirtió en algo muy importante y ahora ya es cotidiano y tenemos todos los días que cotizar por lo menos 185,000 productos en el país, para poder integrar lo que ahora son los componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor y de Precios al Productor, es decir, cuánto le cuesta al productor llevar sus artículos y productos al mercado, a donde lo esparzan, y bien cuánto nos cuesta a nosotros como consumidores el adquirir los productos. Y de ahí es desde donde luego la Profeco toma de esos 185,000 productos, los de la canasta básica, para darlos a conocer en torno a lo más importante que ha pasado con la inflación. El concepto de canasta básica también ya se modificó, ya es el concepto de artículos de consumo cotidiano, en donde ahora precisamente con esta modificación, imaginemos hace 50 años se consumían discos LP en acetatos, teníamos consolas, teníamos refrigeradores, empezaba toda una campaña para poder tener mejores bienes domésticos en la vivienda y bueno, una serie más de elementos. Ahora ya la modalidad nos implica tener cuánto pagamos en streaming, cuánto pagamos en el cuidado de los animales, que se han convertido en un acompañamiento, y bueno, con la humanización de los animales, que es una tendencia muy interesante, pues ya tenemos costos asociados al día a día por parte de los consumidores. De manera que esta actualización del marco nos lleva a tener el acercamiento de lo que gastan las familias a través de nuestras investigadoras de precios. Nosotros tenemos 6, una que es coordinadora con una experiencia muy amplia y 5 que van a la central de abastos de Cuautla, aquí a López Mateos, a todas las instancias donde tenemos convenio para cotizar los precios todos los días. En ese sentido, ¿son cuántos productos los que revisan? 24 de pronto son los que están más consolidados en la canasta básica, donde estaba fluctuando en 800 pesos, 850. El estudio que realizan en Morelos, ¿cuál es, cómo es y en cuánto anda? Mira, si gustas, al final nos metemos en los datos. Explicar un poquito esto es muy importante porque nosotros cotizamos, es decir, nosotros consumimos tortillas tanto en una tienda departamental como en la tortillería de la esquina. No en ocasiones, exacto, al otro día se quiebran y bueno, eso me han dicho que sucede. Yo hago el súper en la casa y te puedo decir que sí. Bueno, si quieres hacer unas enchiladas al día siguiente ya no salen. No, pero eso me refería, que sí. Son malas de tortilla. Son malas. Y si vas a López Mateos, como nos toca ir a muchos de nosotros, ¿a dónde? Al mercado Adolfo López Mateos, sabemos dónde comprar porque pesa mejor, porque el producto cuesta 35 pesos el kilo de limón. No tienen conservadores. Y bueno, son una serie más de elementos. Y bueno, también la col y algunos otros productos de consumo cotidiano. Todo esto tiene que ver con una muy amplia gama, como se preguntaba, de cuántos productos. Son 129,000 productos en el país. Se hacen cortes quincenales para conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor y entonces saber cómo se comporta la inflación. ¿Qué pasó en este mes? Porque es cada quincena. En este mes, a la primera quincena de agosto, tuvimos un comportamiento de disminución de la inflación respecto de la quincena anterior con 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos un comportamiento de disminución de precios, en ocasiones es por la estacionalidad. Es decir, ahorita si vamos al mercado López Mateos, los que vamos, no vamos a encontrar naranja.
Y si la encontramos a 25, a 30 pesos. De repente llegan algunas mandarinas. O sea, todos los cítricos ahora tienen una recomposición por cuestiones naturales de la temporada. Sí, fin de año va mejorando muchísimo. Así es, y ya tenemos naranjas que no son ácidas. O sea, es un comportamiento en el consumo. Congelado. Lo hay, pero ya cuestan, o sea, pero las han tenido congeladas. Sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la mandarina que no tiene semilla te cuesta hasta 100 pesos el kilo, ¿no? Entonces tú decides qué consumir. De manera que ahorita si queremos aludir a cómo se comportan los precios, en la primera quincena de agosto los que crecieron con mayor intensidad fue el limón, 8.37. Por el problema en la producción y la extorsión que estaban sufriendo seguramente los productores, ¿no? Son una serie de factores asociados con el precio final que se tiene en el punto de consumo. Se puede aludir a todo esto, se puede aludir a otros problemas de transporte, de una serie más de elementos complementarios. Igual la calabacita, 7.38, o en el caso de los gastos de la escuela preparatoria, porque aquí entran todos, el regreso a clases, útiles y demás. En cambio, los que decrecieron más su precio, no olvidemos que el chayote hace un mes era imposible de comprar porque estaba carísimo. Hasta el 25 la unidad. Así es, y ahora bajó 45%. Que ayer estaba muy caro el limón. Ya se va el güey. Ayer, el domingo y ayer estaban muy caros. La semana. Por los paros en Michoacán. En este caso, el punto que nosotros captamos es en el de consumo. Los factores pueden ser de otra manera. Pero ya en el punto de consumo es donde captamos el dato. Si ha bajado es porque ya se va este güey. Hoy anda chistoso, Juanjo. A mí no. De todas formas nunca te ¿Ha estado chistoso en la semana? Sí, Pepe. Ha estado dejando chistosito. La Granada también anda. En la semana se ha Así es, y por cuestiones de estacionalidad también. El transporte aéreo también tuvo una disminución muy importante, menos 14.50. Le siguió el tomate verde, menos 9.35. Y así nos podemos ir al respecto de todos estos datos. A nivel estatal podemos mencionar que el lugar donde más subió, más creció el comportamiento del índice de precios al consumidor fue Tamaulipas, con 0.38, le siguió Quintana Roo con 0.36 y Chiapas con 0.33, y en el contrario, donde hubo donde hubo un decrecimiento de los precios, fue en Nayarit con menos 43, en Jalisco con menos 23 y en Aguascalientes con menos 21, de manera que nos vamos acercando, eso estatal, pero en ciudades, porque esto se obtiene en 55 ciudades de todo el país. Tapachula es donde más crecieron los precios, con un 1.0% de crecimiento, le siguió Matamoros con 0.65 y Cancún con 0.44. Que coincide con lo de Tamaulipas y Quintana Roo. Coincide en algunos aspectos y eso no hay que disociarlo. En el caso de, por ejemplo, Córdoba fue donde más hubo la disminución con 0.49, le siguió Tepic e Izúcar de Matamoros, y ya con esto vamos acercándonos a cómo es que nuestras investigadoras de precios van a campo, obtienen la información y las personas pueden decidir. Esto es muy importante porque todo esto que se hace en campo por parte de profesionales muy importantes que tenemos en las investigadoras de precios se convierte en una herramienta. Las herramientas que tenemos tienen que ver con los grupos de productos, para poder definir con un método que se llama método de las Pérez, como el 100% de los artículos que cotizamos tienen un componente porcentual por el grupo de productos, es decir, al vehículo, todos los servicios que le aplicas, servicio de compra de llantas, cambio de aceite, etcétera, tienen un componente. Si te vas al transporte público que estaban comentando, tienen un componente diferente. La gasolina, que estoy viendo acá que no lo tocamos. Una serie de elementos. La gasolina, por ejemplo, de bajo octanaje, es el que tiene un impacto más fuerte en todas las líneas de consumo en el país. Por eso es tan delicado la fluctuación que se tiene. Y bueno, se le da seguimiento, insisto, de manera quincenal.
para poder identificar dónde están las disminuciones, los aumentos, y bueno, todo esto tiene que ver con este comportamiento de precios. E incluso tienes por acá, ahora con el regreso a clases, no solo el tema de los útiles, nos decías también los costos de la universidad, de las instituciones particulares. Así el costo es. de las cuotas también está medido. El costo de las cuotas de inscripción, de las mensualidades y bueno, una serie más de aspectos relacionados con la educación. ¿Y tuvieron incremento respecto al periodo anterior, al año pasado? Sí hay incrementos, sin embargo no son relevantes, o sea, no impactan de manera muy fuerte porque no toda la población asiste a instituciones de carácter privado. En el caso de las instituciones de carácter público son componentes diferenciados. Es igual que una persona que tiene bajo poder adquisitivo, su porcentaje de consumo más importante está en la alimentación. En cambio, de las personas de alto consumo, pues son esparcimiento y son algunos otros aspectos que tienen que ver con su consumo cotidiano. Y esa diferenciación también está medida ahí. Está medida en estas herramientas, es bien interesante porque tú puedes medir tu inflación, o sea, tu manera de consumo y cómo impacta en el continuo cotidiano y hacer escenarios de, bueno, aquí es donde compro, puedo comprar en otro lugar o puedo esperar a ofertas o todos los elementos de respaldo complementarios para poder, por ejemplo, las cotizaciones, ya las hacemos poco. Antes nuestras madres, nuestras abuelas hacían cotizaciones y compraban en algún lugar. Ahora no, ahora más bien es por intuición o cuando llega la mercadotecnia y la publicidad y entonces decidimos la el Profeco consumo. ha calificado bien Autoservicios de Morelos, de hecho llevo un buen rato calificando regularmente bien a un autoservicio aquí en Cuauhnáhuac, diciendo que es de los de más bajo costo en el país. Así es, y bueno, esto lo podemos confirmar a través de estas herramientas que nos permiten acceder a una realidad que igual y no es la tuya precisamente, sino que es el abordaje de una realidad más compleja pero más objetiva, y tú puedes hacer esa partición para que tengas cada quincena, cada mes, tu comportamiento de tu propio índice de precios al consumidor. Perfecto, pues muy interesante. Todos estos datos los podemos consultar en línea. Así es, estamos en el www.inegi.org.mx y ahí viene una pestaña de precios y en la pestaña, si entramos ya en el sitio del INEGI, vamos a encontrar herramientas y en las herramientas podemos ir al caleidoscopio. Eso es bien interesante porque te da una secuencia de inflación de 1970 a agosto del 2024. Joder. Por lo tanto, identificas qué pasó en enero del 76, ¿no? O qué pasó en octubre del 2008, donde tuvimos impactos muy importantes en la inflación mundial y en una serie más de comportamientos. Es muy interesante y bueno, pues... ¿Desde el 70? Nosotros, desde el 70, porque todo esto viene de hace muchos años, sí. Pero ya se convierte en herramienta para poder consultar y tomar decisiones. Y bueno, pues toda la sociedad está... con la posibilidad que le apliquemos talleres para que aprendan a entender, a utilizar, y bueno, pues en este caso, por ejemplo, con las nuevas autoridades que van a llegar, ya tenemos algunos contactos para aplicar las herramientas y, por ejemplo, llevar las líneas de transporte a los polígonos de mayor carencia. Que eso es importantísimo, ¿no? Así como hemos hablado en otras secciones de el acercamiento con las universidades para que los profesionales de estas instituciones trabajen de la mano de las nuevas autoridades, pues la información que ustedes tienen es valiosísima. El know-how. Hablando con la rectora. ¿El new house? Tú duermes, güey. El que no en la casa o algo así. ¿A la casa de quién? La famous house. Ricardo. Ya hablamos con la rectora, ya hablamos con algunas, pero hasta rojo me puse. Sí, te vi, cabrón. De manera que estamos siempre impulsando una cultura en el uso, aplicación y explotación de la información, y ya estamos presentando lo que aplicamos con la actual administración, porque es valiosísimo y consideramos que la OVIE, la Oficina Virtual de Información Económica, debe estar utilizada para atraer inversiones. La vamos a negociar para depositar. Negociar es concertar para que las cámaras empresariales sean depositarios de esta herramienta, porque permite atraer inversiones con un cruce de datos. Bueno, todo esto tiene alcances prácticamente ilimitados y en el INEGI siempre estamos
propiciando esta cultura en el uso, el aprovechamiento, y bueno, pues si ya tenemos desarrolladas algunas aplicaciones, pues utilizarlas, ¿no? Exactamente. Para concluir entonces con el tema del día de hoy, ¿preocupante o no el crecimiento de la inflación en México este año? Tuvo algunos meses de crecimientos más allá del promedio de 5 o 6 años. Ahorita hay un comportamiento de decrecimiento, de manera que la medición es aplicar cortes en un continuo de comportamiento de precios, y en este caso para México es muy importante saber que hay 24 cortes en el año para poder saber cómo se comportan. De manera que la invitación es a conocerlo. En 6 años, ¿qué ha ocurrido? Conclusión. Habría que hacer el análisis a detalle para ver cuál es el paquete de productos, de servicios que tienen. Si gustan, puedo preparar un análisis. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahorita con el censo económico que estamos concluyendo, que es de agradecer a todos los informantes todas sus respuestas. Menos a los que les cierran las puertas. Sí, tenemos ahí todavía algunos pendientes con algunas personas que desgraciadamente a veces los vigilantes o los administradores impiden que 63 médicos que están en una torre nos entreguen su información. O sea, hay situaciones extremas. Sin embargo, tenemos ya más de 120,000 respuestas y estamos concluyendo con otros grupos de trabajo. Estamos iniciando la apertura de la encuesta intercensal que vamos a levantar el próximo año. Ahorita ya estamos levantando la de ingresos y gastos de los hogares para actualizar el mapa de pobreza en el país, en el estado, en los municipios. Y bueno, pues el INEGI no se detiene, todo el tiempo está tocando a puerta. Nuestro personal está debidamente identificado, sí. Tiene su código QR para que la persona lo pueda identificar con fotografía y generar un ambiente de cordialidad y de acercamiento. Para ambas partes. Muchas gracias. Y tenemos pendiente entonces esa cita, ahora que está por concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los datos económicos en resumen de este sexenio sería importante compartirlos, ¿no? Claro, pero estos deberían parecerse, No, él tiene otros datos, ¿lo vas a ver? No hagas enojar a Juanquilla. También gracias, que estamos Ricardo. hoy. Buenos días. Siempre se gusta.